Este retiro tiene un título que ustedes ven ahí en sus hojas, y el título del retiro es Quo Vadis. Quo Vadis es una expresión en latín. Hay una leyenda que se llama la leyenda áurea, que narra lo siguiente. En el año 64 del siglo I, en una persecución terrible en tiempos del emperador Nerón, Simón Pedro huía de Roma por la vía Apia para salvar su vida, por insistencia de los hermanos cristianos que le decían que tenía que salvar su vida porque era la piedra, porque era aquel sobre el que se construyó la iglesia. Y yendo por la vía Apia saliendo de Roma, vio que venía Jesús cargando la cruz. Cuando se lo encuentra, le pregunta: Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y el Señor le responde: a morir de nuevo en Roma. Entonces Pedro deja de huir, regresa a Roma y muere mártir en el verano del año 64 de nuestra era. Quo vadis, Domine? La pregunta es preciosa. ¿A dónde vas? Esa es la pregunta al comienzo de estos retiros. Luisito, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va tu vida? ¿Y a dónde va la tuya? ¿A dónde vas? Tal vez queramos cambiar la sociedad y tal vez queramos que la juventud sea un sinónimo de cambio. Pero para que la juventud pueda ser un sinónimo de cambio, hay que responder la pregunta más importante de todas: ¿a dónde vas? Así comienzan pues estos retiros. Vamos a tener un ratito de descanso, y en ese ratito de descanso les recomiendo que miren estas preguntas e intenten contestarlas en su corazón. Miren, ya les dije la primera, pero la segunda: ¿cuáles son tus temores y esperanzas al comenzar estos días de retiro espiritual? ¿Qué es lo que desearías encontrar? Cuando hoy te miras a ti mismo, a ti misma, ¿en qué consiste tu vocación? ¿Qué es para ti ser lo que eres en cuanto cristiano? ¿Cuál es tu vocación como persona? ¿Cuál es tu vocación como cristiano o cristiana? Haz memoria de tu vocación. Cuando estoy hablando de vocación no me refiero a vocación para la vida religiosa. No. Vocación es la orientación, la misión de uno como persona. Las primeras inquietudes, las situaciones y circunstancias en las cuales te sentiste llamado por Cristo, lo que entendías por tu vocación cuando todo empezó, la forma como fuiste cambiando esa forma de ver tu vida y la forma como la nombras y experimentas hoy. Y última, ¿qué quieres vivir en estos retiros? ¿A qué te comprometes contigo mismo, con el Señor, para vivir con fruto estos días? ¿Qué fruto quieres que dejen estos retiros en tu vida? Jesús ha subido a la montaña, ha llamado a los que ha querido, y entre ellos te ha llamado a ti. ¿Qué le respondes? Expresa delante del Señor tus sentimientos en cuanto llamado y convocado por Cristo. Háblale de hasta dónde querrías ir con Él, de cuánto lo amas para poder irte con Él, e incluso de cuánto temes no poder hacerlo. Termina ofreciendo estos días por tu propia conversión y santificación, y por la conversión y santificación de las personas que guardas dentro de tu corazón. Y dos oraciones muy bonitas. Una de San Patricio: Jesucristo conmigo, Jesucristo delante de mí, Jesucristo detrás de mí, Jesucristo dentro de mí, Jesucristo por debajo de mí, Jesucristo por encima de mí, Jesucristo a mi derecha, Jesucristo a mi izquierda, Jesucristo donde yo descanso, Jesucristo donde yo me siento, Jesucristo donde yo me levanto, Jesucristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Jesucristo en la boca de todos los que hablan de mí, Jesucristo en todos los ojos que me miran, Jesucristo en todos los oídos que me escuchan, Jesucristo en la salvación. Tu salvación, Señor Jesucristo, esté siempre con nosotros. Amén. Y por último, de Robert Kennedy: Dios mío, yo me abandono en tus manos. Modela y remodela este barro como arcilla en manos del alfarero. Dale una forma y después, si quieres, desházla.
Pide, ordena. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que no haga? Ensalzado o humillado, perseguido, incomprendido, calumniado, alegre o triste, útil para algo o inútil para todo, solo te diré, a ejemplo de tu madre, hágase en mí según tu palabra. Dame el amor por excelencia, el amor de la madre, pero no de las cruces heroicas que podrían aumentar mi vanidad, sino de las cruces vulgares que sin embargo llevo con repugnancia, aquellas que se encuentran todos los días en la contradicción, en el olvido, en el fracaso, en los juicios falsos, en la frialdad, los desaires y desprecios de los otros, en el malestar y defectos del cuerpo, en la oscuridad de la mente y en el silencio y aridez del corazón. Solo entonces tú sabrás que te amo, y aunque no lo sepa yo, eso me bastará. Hasta a veces podría uno pensar, ¿no serían mejores las cosas? Es más, piénsalo desde ti misma. Uno, ¿por qué pone con el problema de existir? Mira las ventajas. Yo me pongo a pensar, mira las ventajas que tendría no existir. No habría que ir al colegio. No habría que ganar las asignaturas. Es que eso, además, lo mandan a uno al colegio y además le dicen que a uno le tiene que gustar. Es que tienen un descaro, que a uno le tiene que gustar. Y fuera de eso, uno tiene que ganar las asignaturas, tiene que pasarlas bien. Y cuando al fin cumples eso, te premian mandándote a más estudio. Terminas la prepa, pues 4 de licenciatura, o 5. Y además, y después, y entonces, como me decía esta semana un niño de la universidad, me decía, ay padre, es mi último semestre, al fin termino de presentar exámenes cada 6 meses. Yo le digo, claro, ahora te van a evaluar todos los días. Porque ese es el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, ¿cuánto dinero produjo hoy? ¿Cuánto trabajó usted en su puesto de trabajo? ¿Cómo colaboró al entorno de... Contingente significa que si mañana no estuvieras, ¿quién te echaría en falta? Haz la lista. ¿Llegas a más de 10? Pero que te echen falta de verdad. Ir al entierro, moqueando, van todos los compañeros. Pero a los 3 días, la vida de ellos sigue perfecta. Los que juegan fútbol siguen jugando fútbol. Los que estudian, estudian. Los que se enamoran, y los que van al antro, van al antro. La vida continúa. En verdad, al cabo de un año, ¿quién te extrañará? Las misas de aniversario van bajando de cantidad de gente de año en año. Al final a una misa de aniversario va la viuda con los hijitos, o va la mamá con los hermanos. Incluso ya hay un año en que un hermano que vive en otra ciudad ya no vino. ¿Quién realmente te extraña? ¿En qué eres irreemplazable? ¿En qué eres irreemplazable? Yo me imagino que eres muy inteligente. ¿No habrá gente más inteligente? ¿Eres buena amiga? ¿No habrá mejores amigas? ¿Eres linda? Muy linda. ¿No habrá más lindas? De hecho, los seres humanos somos expertos todos los años en hacer concursos de lindas. Nunca hemos encontrado la linda que no podamos reemplazar al año siguiente. Luego, constantemente nos estamos dando el mensaje de que somos reemplazables. Eso significa quitar la idea de la creación. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Por qué existes? Porque fuiste elegida desde el comienzo de los tiempos para acercarla como si fueras única, irrepetible, irreemplazable. Y es imposible que el cosmos suceda sin ti. Eso es la creación. La creación es la declaración del amor de Dios. Y el amor de Dios no es un amorcito emocional.
Porque cuando hablamos del amor de Dios, hablamos como si el amor de Dios fuera un amorcito tonto, adolescente de ay, te quiero mucho, significa mucho para mí, nunca cambies. No, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios hace algo, es eficaz. ¿Qué es lo que hace el amor de Dios? El amor de Dios concede el ser. Eso es lo que concede. El ser es la raíz de la existencia. Y desde el amor de Dios ninguno de nosotros es contingente. Desde el amor de Dios todos nosotros somos necesarios. Todos hacemos falta. Desde el amor de Dios todos somos únicos, irrepetibles. Puede haber mujeres más inteligentes que Carla, mejores amigas que Carla, mejores estudiantes, puede haber mejores hijas, pero es imposible que haya una Carla mejor que Carla. Y si llega a faltar, su ausencia será infinita. Es más, la esencia del amor es notar la ausencia. Dicho de otra manera, sientes lo que sientes porque amas. Tal vez desearías no sentir lo que sientes, pero entonces sería no notar la ausencia. La vida no puede ser la misma sin amor. La casa no puede ser la misma, los espacios no pueden ser los mismos. La mesa no puede ser la misma, una comida no puede ser la misma. Tus ojitos no son los mismos si no la pueden ver a ella. Y tus oídos no son los mismos si no la pueden escuchar. Sientes lo que sientes porque amas. La única manera de dejar de sentir lo que sientes es cortar el amor. Pero no cortes el amor porque es lo que te une con tu mamá. Ella sigue habitando en el recuerdo tuyo, en la memoria tuya, en el corazón tuyo. Mientras tú la busques con los ojos, ella todavía está. Cuando ya no la busques, entonces ya no estará. Cuando ya no la eches en falta, entonces se habrá marchado. No dejes de anhelarla. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos anhela, nosotros estamos siempre en la memoria de Dios. Ustedes miren cómo se presenta Dios, en la Escritura, es muy lindo. Yo soy Dios, que recuerdo mi misericordia por 1000 generaciones. Recuerdo mi misericordia por 1000 generaciones. Les explico qué significa eso que estoy diciendo. ¿De qué está hecho el amor? El amor está hecho de memoria, de recuerdo. ¿Y de qué está hecho el desamor? El desamor está hecho de olvido. No es verdad que lo contrario al amor sea el odio. El odio es una forma angustiada, dolida, rencorosa de amor. Pero uno solo le guarda odio a quien ama. Si no, uno no le guardaría odio. Uno no toma la molestia de odiar a quien no ama. Uno le guarda odio a la persona que ama. Lo que pasa es que es un amor resentido, un amor dolido, un amor rencoroso, un amor que se ha llenado de la frustración y la decepción de que el ser amado me falló. Pero en el fondo es una declaración de amor. En cambio, lo que sí es contrario al amor es la indiferencia. La indiferencia es decirle al otro, no me importas, es que ni existes. La indiferencia es la invisibilidad. El otro se vuelve invisible para mí, es que ni siquiera me tomo la molestia de verle, porque es que si me tomo la molestia de verle, le doy existencia. ¿Qué hacemos cuando estamos molestos con alguien que amamos? Miramos a otro lado. Eso es lo que solemos hacer.
volteamos el hocico para el lado contrario y pasamos como si no hubiéramos visto. Y la otra persona nos habla y hacemos como si no hubiéramos oído. Y le decimos a la otra persona: vaya y dígale a su papá que ya está servida la comida. Eso es. Por algo dice la canción: ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia, porque ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¡Ah! ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué es la creación? La creación es justamente elegirte para mirarte, posar mis ojos en ti como si fueras único, única, irrepetible. Es cuando te veo te concedo el ser, porque te doy entrada en la existencia. Amar es recordar y no olvidar jamás lo que significas para mí. ¿Cuándo muere realmente una persona? Cuando la olvidamos. Y por eso cuando uno ha roto con alguien, uno hace esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos por olvidar. ¿Y por dónde se mueren las relaciones? Las relaciones se mueren por el olvido. Mucho antes de la infidelidad, mucho antes de terminar uno en un motel bañándose con jabón chiquito, mucho antes que eso estuvo el olvido. Porque para uno poder irse a un motel a bañarse con jabón chiquito, necesita haber olvidado lo que esa mujer era para mí. Necesita haber olvidado las promesas de amor, haber olvidado el día en que nos conocimos, haber olvidado cómo le caía el cabello sobre su cuello hermoso, haber olvidado sus ojos, haber olvidado la sonrisa, haber olvidado su boca, haber olvidado el primer beso, haber olvidado el primer abrazo, haber olvidado las primeras palabras de amor, la poesía que te regalé escrita en un papel de la prepa, la flor que guardaste en un libro de versos, haber olvidado el café que nos tomamos en una tarde de lluvia, haber olvidado que hicimos un hijo, haber olvidado que te amaba. Y solo cuando uno olvida, uno se da el permiso a sí mismo de hacer daño. Pero el amor que recuerda y siempre recuerda no hace daño. Uno como hijo empieza a levantarle la voz a la madre y se le revela y la insulta cuando uno olvida que su pecho me dio de comer, olvida sus caricias, olvida cuando yo volvía de jugar con mis amigos con la rodilla sangrando porque me había caído y ella me sanaba con sus besos, con el alcohol que me echaba y soplaba en la herida para que a mí me doliera menos de lo que realmente me dolía. Olvido que me preparaba la comida que me gustaba. Olvido que hacía justamente lo que yo quería. Olvido que yo pedía otra porción de carne y ella me daba la carne de ella y no le importaba porque su hijo estaba comiendo. Olvido que tuve fiebre y que ella cuidaba mis noches y que me ponía el termómetro y que me daba aspirina para que me bajara la fiebre. Y solo cuando uno olvida, entonces uno se va de la casa y es más importante el antro y son más importantes los amigos y me paso horas y horas en el computador y se me olvida que ella la que sí me amaba está ahí. Porque para uno poder desamar tiene que olvidar, pues Dios no te olvida y por eso existimos. Y corre por mis venas sangre porque mira mi sangre, mira mi corazón, todavía cree en mí. Yo tal vez no creo en mí, pero todavía cree en mí, todavía continúa este día. Y Carlita, existes no por accidente. No podría haber existido tu hermana mejor, ni tu hermano mejor. Tú eres la mejor, al menos la mejor, Carla. Y se enamoró de ti. Y a ti te cuesta a veces creer en Carla, pero a Dios no le cuesta creer. Eso es la creación. ¿Quién soy yo?
Toda experiencia de retiro debería empezar con la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Quiénes somos nosotros de verdad? Hay muchas maneras de contestar esa pregunta. ¿Quién soy? Y uno suele dar unos datos. Esos datos que son como de dominio público, lo que pueden saber los demás. Yo soy el padre Juan Jaime Escobar, escolapio, rector de la Universidad Cristóbal Colón, colombiano, que por arte de Birli Birloque y por falta de sensatez de mi comunidad estoy dirigiendo una universidad en Veracruz. Bien, son los datos que la gente puede saber, un nombre, un apellido y otros pocos datos. Es una manera de responder a la pregunta de quién soy. Una manera que tenemos de responder a la pregunta de quién soy también es decir lo que hacemos. Los adultos usamos mucho esa manera de presentarnos. ¿Quién soy? Soy lo que hago. Entonces, soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto, soy empleado del Indosoc, soy rector de una universidad, soy catedrático, soy maestro, soy doctor, soy la vaca sagrada, soy lo que hago. Es vaca sagrada, es que es un político. Y uno dice lo que uno hace. Es muy normal presentarse así. Como es muy normal presentarse en términos de lo que uno hace, hay una etapa en la vida, en la juventud, en que uno se siente un poco mal, porque uno no sabe decir qué soy, porque todavía no soy. Porque para poder ser tengo que hacer algo, pero como todavía no hago algo, entonces es como si uno no fuera. Cuando yo era niño, esa pregunta después desapareció con esas palabras, pero cuando yo era niño se solía hacer esta pregunta a los niños varones. Se solía hacer esta pregunta: mi amor, nene, ¿qué quieres ser cuando seas hombre? Entonces, ¿qué vengo siendo ahora? Perro, gato, no sé, un cactus. ¿Qué quieres ser cuando seas hombre? ¿Qué quieres ser? Es como si todavía no fuéramos. ¿Y qué vas a hacer? A ustedes las más jóvenes no les preguntan el ser en futuro. ¿Qué vas a hacer como si hoy no fueran? Entonces, ¿hoy qué vengo siendo? ¿Aprendiz de existencia? ¿Cuándo comienza la existencia? ¿El día que uno se gradúa de la prepa? ¿El día que uno se gradúa de la universidad? ¿El día en que uno consigue trabajo o el día en que le pagan bien el trabajo? ¿Cuándo comienza la existencia? Porque definimos la existencia con base en lo que hacemos. Pero ¿quién soy? La pregunta no es ¿qué haces? La pregunta es ¿quién eres? Fíjense el énfasis que hacemos. Vuelvo con las presentaciones antes de las conferencias, que me llama mucho la atención. Se hace la lista de lo que la persona aprendió o sabe y lo que ha hecho. Pero nos dicen quién es, porque sería muy interesante. El padre Juan Jaime Escobar Valencia es pésimo hermano. Casi nunca se preocupa por sus hermanas. No hace algo amoroso por ellas. Además de eso, es un hombre conflictuado, depresivo. Eso sería una presentación un poquito más objetiva. Porque yo puedo haber estudiado un montón y ser pésimo marido. ¿Ustedes se imaginan lo que sentirá una pobre mujer cuando le presenta el doctor y ella sabiendo lo que hace el doctor cuando si supieran la doctoritis que a mí me da en la cabeza. ¿Quién eres? No es lo mismo quién eres a qué haces. Otra manera que tenemos en ocasiones de contestar el quién soy. Solemos contestar en términos de una tercera persona. Es decir, ¿quién soy yo? Yo soy algo de alguien. Yo soy la mamá de Patricia. Eso pasa mucho en los colegios. En los colegios los papás nunca son ellos. Son los algo de alguien. Somos los papás de Alberto. Sí, pero ¿quién es usted? ¿No? Las mujeres se dejan mucho llevar por esa definición.
yo soy la esposa de Camilo, el importante es Camilo, yo soy la esposa de él. No, ¿quién es usted? Yo soy algo de alguien, yo soy la novia de Andrés. Yo soy algo de alguien. Cuando un papá ha sido demasiado papá, un gran señor, un venerable, un no me acuerdo, entonces uno está condenado a ser el hijo de él. Uno casi nunca es uno. Yo soy el hijo del doctor Isaías Duarte Álvarez. ¡Oh! Don Isaías. Y nunca hablan de ti, hablan de don Isaías. Mi abuelo conoció a don Isaías, iban juntos, ¡guau! ¡Qué cosas tan buenas las que hizo! ¡Ay, qué lástima! Pero yo estoy aquí. Yo todavía existo. ¡Ay, don Isaías! Y el pobre hombre nunca clasifica para existir. No hay nada más frustrante que ser el hijo de alguien que ocupa espacio en el cosmos. En las universidades, de las cosas más tristes. ¿Tú eres Lagunes? ¿De los Lagunes de Álvaro Lagunes? No, Álvaro, el mejor estudiante que hemos tenido en Derecho. Álvaro fue el primer presidente del Consejo Estudiantil. Tú no existes, existe Álvaro. Es horrible. Hay otra manera de contestar esa pregunta. Puede haber muchas maneras, no crean que yo estoy diciendo todas las que se pueden decir, estoy diciendo algunas nomás. Hay una manera adicional de contestar esa pregunta, que suele ser una manera muy triste. Y esa manera muy triste es la siguiente: ¿quién soy yo? Yo soy aquello que tú no sabes y no te puedo decir, porque si te lo digo, ya no me aceptarías. Yo soy lo que escondo de mí. Es una de las cosas que lamentablemente más solemos pensar los seres humanos. Los seres humanos, tal vez no ustedes, porque ustedes gracias a Dios son distintos, pero los seres humanos tenemos como habitaciones en la casa, en nuestro corazón. Y hay una habitación que queda al fondo, en el subterráneo, oscura, donde no se entra. Es prohibido entrar. A veces no entro ni yo mismo, porque me da miedo. Yo dejo entrar a la gente a la sala. La sala es la parte de mi vida que se puede conocer. Es donde están las cosas bonitas, los muebles bellos, la parte tapizada de la casa, la parte que se puede contemplar. Más allá, solamente pueden entrar algunas personas a las que les tengo confianza, pero a esa habitación del fondo, a esa donde están los más oscuros secretos y los más tristes recuerdos, a esa no entra nada. Como les digo, a veces ni yo mismo. Y entonces cuando me preguntan quién soy, yo suelo pensar que es eso, que el verdadero yo es el que está allá escondido. Si ustedes supieran, no me llamarían para dar un día de retiro. Si ustedes supieran, no me querrían. Si ustedes supieran, no se enamorarían de mí. Si supieran de verdad quién soy. Tanta gente vive con temor de que se sepa que llevan por dentro, que se sepa su terrible historia. Ustedes se han dado cuenta que montones de telenovelas, por no decir todas, están armadas sobre un secreto terrible que nos tardamos 300 capítulos para enterar. Ese secreto terrible al final se sabe y no pasa nada, se casan y son felices, pero hay un secreto terrible. Y ese secreto terrible, ella huye, él se esconde, y pasa, y todo guardando un secreto terrible. Yo soy el secreto terrible. ¿Quién soy yo? Hacia la mitad de la vida pública de Jesús, vamos a terminar esta... No se hagan ilusiones, cuando yo digo terminar es porque es la última parte de la charla, pero dura como 2 horas, así que... Sí, porque a lo mejor se me emocionan, ¿no? ¡Ay, ya al fin! Entonces, voy a desembocar toda esta meditación. Voy a desembocar toda esta meditación sobre un bellísimo texto del Evangelio de Mateo.
Hacia la mitad de la vida pública de Jesús sucede una crisis. Eso en los estudios bíblicos lo llamamos la crisis de Cesarea de Filipo. Lo llamamos así porque ese es el lugar en el que se ambienta esta crisis en el Evangelio. Está en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Tengan en cuenta ahora cuando yo lo lea que las traducciones de las Biblias son distintas y que por lo tanto no exactamente escucharán las mismas palabras que están leyendo. ¿En qué consiste esa crisis? Jesús ha comenzado toda su labor con las multitudes, con la muchedumbre. A las multitudes y a la muchedumbre Jesús les ha predicado las bienaventuranzas, las parábolas, ha hecho gestos de misericordia, milagros. Todo esto ha sucedido con las muchedumbres, con las multitudes. Pero la pregunta que Jesús va a hacer ahora es si la multitud, si la gente ha entendido algo de eso. Si la gente ha logrado descubrir lo que Jesús quería revelar. ¿Qué es lo que Jesús quiere revelar? Lo que Jesús quiere revelar es el misterio de su persona, su ser. La gente captó lo que Él era. La gente ha entendido. Entonces viene esta crisis. Y a continuación de la crisis va a cambiar la manera de actuar de Jesús. Jesús va a dejar de trabajar con la multitud y va a empezar a trabajar con el pequeño grupo, con la pequeña comunidad. Desde entonces la tradición cristiana es que los cristianos trabajamos en comunidad. Por eso no se preocupen cuando les digan que cada vez somos menos masa. Ojalá fuéramos menos masa. El origen de la fe cristiana no es la masa, es la comunidad pequeña. La comunidad que se reunía en la casa de Lidia, en la casa de Bernabé. La comunidad pequeña. Esa comunidad fue donde nació la iglesia. Después hubo un momento en que fuimos la iglesia triunfante y nos acostumbramos a llenar catedrales con gente que ni se conocían unos a otros. Y creíamos que eso era el éxito. A lo mejor ese fue el error, a lo mejor esa fue la equivocación. Y estamos viviendo una oportunidad fantástica de volver a ser una pequeña comunidad y volvernos a encontrar. Pues muy bien, les leo el texto y se los voy a leer completo. Voy a leer lo que llamamos la unidad literaria completa del Evangelio de Mateo. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dijo él: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Entonces dijo a sus discípulos:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Luego, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar a cambio de ella? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada cual según su conducta. Yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. 6 días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, qué bueno es estar aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía hablaba cuando una nube luminosa los cubrió a todos con su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Escúchenme. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Pero Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Este hermosísimo texto, si ustedes se fijan, tiene una pregunta de fondo todo el rato. ¿Qué hermanito? Sí, claro, sigue, sigue. Este hermoso texto tiene todo el rato de fondo una pregunta, y esa pregunta es: ¿quién soy yo? Y si ustedes se fijan, se responde la pregunta progresivamente. Les cuento una anécdota muy bonita que a mí me gusta contar. Ustedes me imagino que han oído hablar de uno de los más grandes pintores de la humanidad, Francisco de Goya. Francisco de Goya, autor de maravillas como La Maja Desnuda o como la serie de las pinturas oscuras que se encuentran en el Museo del Prado. Francisco de Goya fue alumno de los Escolapios de Zaragoza, es decir, exalumno de nosotros los Escolapios. Y por allá, a finales del siglo XIX, los Escolapios de Madrid le encargaron para la iglesia de San Antón en Madrid, la iglesia todavía existe y todavía es de los Escolapios, le encargaron un cuadro sobre San José de Calasanz, que es una joya del arte. Ese cuadro se llama La Última Comunión de San José de Calasanz. Si tienen curiosidad, esta noche entran en Google, imágenes, Última Comunión de San José de Calasanz, ¡paf! Y les sale, y verán que es un cuadro maravilloso, gigantesco, más alto que esta pared, está en Madrid. Resulta que Goya les cobró a los Escolapios un dinero por ese cuadro, y después le pareció que el dinero había sido mucho. Pasaron los años y llegamos a comienzos de la década del 70, y a comienzos de la década del 70, arreglando un trastero de la iglesia, se encontraron un pequeño cuadrito de este tamaño, muy viejo y totalmente oscuro por años y años y años de haber estado ahumado por las veladoras. Tengan en cuenta cuántos años debió haber estado ese cuadrito en la iglesia de San Antón, un cuadrito pequeño y con unas veladoras ardiendo y llenándolo de humo y de tizne y de carbón. Los Escolapios pensaron que no tenía ningún valor y quisieron desprenderse de él, botarlo, tal vez recuperar el marco si tenía algún valor.
Pero un padre que sabía de arte dijo que podría tener algún valor y que le pediría el favor a un amigo que trabajaba en el Museo del Prado que le ayudara a ver si el cuadro tenía alguna utilidad. El amigo lo vio y le llamó la atención la manera como estaba pintado, y empezó un largo proceso de limpieza, con mucho cuidado. Lo primero que apareció fue un rostro. Era el rostro de Cristo en oración. Siguió limpiando el cuadro y apareció un ángel con una copa en la mano. Luego, incluso con los rayos X se vería que había dos copas. Sin duda, era la escena de la oración en el huerto de Getsemaní. Siguió limpiando el cuadro, apareció toda la escena llena de luz, bellísima, y en una esquina aparecía la firma: Goya. Le había parecido que el cuadro era muy costoso, que les había cobrado mucho a los escolapos, y les había dado adicionalmente un pequeño cuadro del huerto del Getsemaní. Ese pequeño cuadro es casi tan valioso como el grande, y estuvieron a punto de botarlo. Yo les voy a proponer hoy que ustedes hagan lo mismo. Vayan limpiando el cuadro. Cada uno de ustedes es una obra maestra pintada por el pincel de Dios, y uno necesita ir limpiando el cuadro, y a medida que va limpiando el cuadro aparece el rostro, aparece la escena, y en una esquina la firma del autor. Y entonces caemos en la cuenta de que lo que parecía una vida común es una obra de arte, invaluable, impagable. Volvamos al texto. Todo comienza con una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta, ya les he dicho que se va respondiendo de a poco. La primera respuesta es decepcionante, aunque uno crea que la respuesta es positiva. La primera respuesta es decepcionante, porque la primera respuesta es: a ver, no han entendido quién eres. En el mejor de los casos, creen que eres un profeta. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. No tienen ni idea quién es Jesús. Jesús ha dicho las bienaventuranzas, las parábolas, ha entrado en casa de los pecadores, ha hecho signos hermosos, ha perdonado pecados, ha hecho milagros. No captan, no entienden, no saben quién es. A nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. ¿Quién es Jesús para mí? Yo estoy convencido que para muchos cristianos Jesús no pasa de ser un hombre heroico, en el mejor de los casos, un hombrecito bueno. A ver, se los pregunto: ¿Jesús es el salvador de sus vidas? No, cada quien responde en su corazoncito, no, cada quien responde en su corazoncito, porque no es lo mismo que Jesús sea el salvador a que Jesús sea un hombre ejemplar. Un hombre ejemplar es Nelson Mandela también, un hombre ejemplar es Martin Luther King, un hombre ejemplar es Mahatma Gandhi, una mujer ejemplar es Madame Curie. Jesús es un hombre ejemplar más al lado de miles o millones de hombres y mujeres ejemplares que ha habido a lo largo de la humanidad. Es un hombrecito bueno, como un montón de hombrecitos y mujeres buenos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y yo estoy convencido que en muchas instituciones, incluso católicas de hoy en día, a lo más que llegamos con los chicos y las chicas es a decirles que Jesús es un hombre bueno, ejemplar, que valdría la pena aprender de él alguna lección en la vida. Y mientras uno piense eso de Jesús, no lo ha encontrado. ¿Quién dice la gente? En el fondo no te han descubierto, no se han dado cuenta quién eres. Yo me pregunto mucho cosas como estas: ¿al lado de quién vivo yo? ¿Al lado de quién vivo? Y el otro día caí en la cuenta en mi oficina de una cosa. Es una cosa muy bonita. Yo tengo una foto con un santo,
Cuando yo tenía 29 años, fui por primera vez a Roma para un curso y estuve en el aula Pablo VI y estuve en primera fila y pasó su santidad Juan Pablo II y yo le di la mano y le dije que era un curita que iba de Colombia y le pedí una oración por Colombia. Él me respondió: yo oro por Colombia todos los días. Y yo tengo esa foto con un santo. Yo no sabía que lo era, pero yo le di la mano a un santo. ¿Tú sabes al lado de quién estás? El día de mañana a lo mejor sea un santo o una santa y no lo sabemos. No nos damos cuenta de la grandeza que puede haber a nuestro lado. Uno no cae en la cuenta porque uno ve una hermana o un hermano o un padre o una madre o un hijo o una hija. La gente ve gente. Un profeta, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno más. No era uno más. Él no era uno más. ¿Y ustedes? Los que están cerca de mí, los que caminan conmigo, ¿quién dicen que soy? Entonces Pedro toma la palabra y dice la respuesta que aparentemente es. Fíjense lo que estoy diciendo, que aparentemente es. Pongo un momentito la pausa. En la iglesia existen una cosa que se llaman los liturgistas. Los liturgistas tienen la misión de tomar la Sagrada Escritura, partirla en pedazos y hacer que rinda para todos los días del año. Cuando uno ve pasar más problemas a los liturgistas es en el que llamamos el ciclo B, que son las lecturas del segundo año. Este año estamos en el ciclo A, Mateo el larguito, y como además lo alargamos un poquito metiéndole a Juan en mitad del camino en la Pascua, entonces alcanza para todo el año. Pero Marcos es cortito. Entonces los liturgistas hacen una trampa. La trampa es horrible. Agarran el sermón del pan de vida de San Juan y lo acomodan a mitad de año para que alcance como para 5 domingos. Entonces el pobre cura 5 domingos predica lo mismo. ¿Por qué? Porque es una unidad literaria, animales. Yo le digo muchas veces a la gente: déjenme leer el sermón del pan de vida completo todos los domingos y seguimos hablando de él. Pero no, lo parten en pedacitos para que alcance para los 5 domingos y de esa manera hacer rendir a Marcos. Lo mismo pasa con este texto. La gente siempre lo lee por pedazos. Primer pedazo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos que, Elías, Jeremías o profeta. ¿Y ustedes? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará, lo que ates desatará, y pum, pam, pim. Y ahí ponemos pausa. Y no sigue lo que sigue. Y lo que sigue, sí sigue. Lo que sigue lo mandan para la misa del día siguiente. Y además vuelven a poner pausa y lo mandan para la misa de otro día. Y lo que sigue lo mandan para el 6 de agosto. Todavía peor, porque ni siquiera es para la misa del día siguiente. Pedro da la respuesta que parece la acertada. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y parece la acertada. Tanto que Jesús le dice: feliz tú, Simón, hijo de Juan. Ese es el nombre. Jesús le ha dicho el nombre completo. Simón hijo de Juan. Simón hijo de Juan es el hijo de Juan es el apellido, lo que nosotros hoy en día llamamos apellido, ¿no? Fernández es hijo de Fernando, Hernández es hijo de Hernando, es algo parecido a eso. Entonces Simón Bar Johaná, Simón hijo de Juan, acaba de decir el nombre completo. Dichoso tú, porque eso no te lo ha revelado ningún ser humano, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y viene esa parte. Pero ¿cuál es el problema? Que la respuesta que da Simón son las palabras acertadas con el contenido desacertado. Me explico. Jesús tiene que aclarar el contenido de las palabras. Sí, yo soy el Mesías, el Hijo del Dios vivo, eso es verdad,
Pero ¿qué significa Mesías, hijo del Dios vivo? Mesías, hijo del Dios vivo, significa rey. Mesías, hijo de Dios vivo, significa guerrero, significa vencedor, significa triunfador, significa el mero mero. ¿Qué significa Mesías, hijo del Dios vivo? Desde entonces Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía subir a Jerusalén, sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y escribas, ser asesinado y resucitar el tercer día. Eso es Mesías, hijo de Dios vivo. Por eso no puedo cortar el texto donde lo corto, porque lo que hace Jesús es aclarar el tipo de Mesías. ¿Recuerdan que al comienzo de esta charla les dije que todo en nuestra fe es al revés? A nadie le gusta un Dios vencido, a uno le gusta un Dios grande, fuerte, poderoso. ¿Qué hemos hecho en nuestra iconografía cristiana? Le hemos quitado la cruz y lo sentamos en un trono, le ponemos un cetro, la patica encima del planeta Tierra y una corona, para que se vea importantón. Porque a nosotros nos gustan los reyes. Pero resulta que este rey es perseguido, es vencido, es fracasado. Su trono es una cruz. Es el al revés. Y a uno no le gusta el al revés. Porque a uno le gusta el al derecho. A los seres humanos nos gustan las cosas por el lado que son. Es más, uno le pone una cruz porque es dorada. Pero si uno cayera en la cuenta de lo que uno lleva es un instrumento de tortura, y que en ese instrumento de tortura muere Dios. Es impresionante, muchachos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? El Mesías, el Hijo del Dios vivo, sí, pero es el Mesías sufriente. Es otro Mesías, el que hace la voluntad de Dios, el Mesías que pierde, el Mesías que se entrega, el Mesías que da la vida, el Mesías que se sacrifica, el Mesías que se niega a sí mismo, el Mesías que todo lo ofrece, el Mesías que todo lo pierde, el Mesías que todo lo da y el Mesías que muere por amor. Por eso es que no quiten el texto que sigue, porque el texto que sigue es: el que quiera seguirme tiene que ver como yo. Niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y siga. ¿Cuántas veces oye uno ese texto como cristiano? Quien quiera seguirme, que cargue, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Cuántas veces? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Ese texto lo hemos escuchado muchísimo. ¿Cuántos de nosotros cargamos la cruz con gusto? Cuentan que había un hombre que se lamentaba todos los días con Dios. Le decía una y otra vez: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cargar esta cruz tan pesada? Yo no puedo con ella. Señor, cámbiame la cruz. Al fin un día Dios le dice: está bien, te voy a cambiar la cruz. Y le muestra una sala llena de cruces y le dice: deja la tuya ahí y escoge la que quieras. El hombre deja su cruz y empieza a buscar. Esta es muy incómoda, esta es muy rugosa, esta me hace daño, esta me hiere, esta es pesadísima, esta es de metal, esta está muy fría. Se fue midiendo todas las cruces y con ninguna se acomodó, hasta que al final vio una pequeñita, liviana, la podía levantar casi de cualquier manera, y le dijo a Dios: esta es la que elijo. Y Dios le dice: esa fue la que dejaste cuando entraste. ¿Cuánto esfuerzo hace uno en afirmarse a sí mismo? La mayor parte de las discusiones con los seres amados son discusiones en las que defendemos nuestra honra, nuestro nombre. ¿Por qué? Yo no soy un bobo, yo no soy una boba, me hiciste quedar mal, ¿cómo me puedo?
Uno se pasa la vida defendiendo su ego, su primacía, su importancia. Uno se ofende, se afecta. Niégate a ti mismo. ¿Cuántos hacemos caso de la frasecita? ¿Cuál es la clave del amor? Piensa menos en ti y más en el otro. Pero uno piensa la mayor parte del rato en uno. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada. A uno le responden siempre que nada para que uno vuelva a preguntar, claro. Uno tiene que volver a preguntar, ¿pero qué pasa? Es evidente. Entonces, mi amor, yo te noto distinta. ¿Qué pasa? También funciona al revés, ¿no? No crean que el cuento es sexista. Al revés es idéntico. Mi amor, ¿qué te pasa? No, idéntico. La misma cosa. Tercera vez. ¿Qué te pasa? Deberías saberlo. Ahora vas a poner cara de que no te diste cuenta. ¿Pero de qué? Entonces viene lo que uno normalmente hace, y lo hace uno con la gente que más quiere. Uno lo hace con el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el novio, la novia, el esposo, la esposa. Uno hace la escena de no me viste, no te diste cuenta, no respondiste a mis necesidades. Yo me cansé de dar. En esta relación yo doy y doy. También se cansa. Y sonar suena lindo. Eso ahí se inspira Corín Tellado para 3 o 4 novelas. Niégate a ti mismo. Es el camino más rápido al amor. Porque uno no hace caso. Porque uno nunca le hace caso a Dios. Uno cree que Dios, a ver, Dios es Dios, pero está equivocado. Aquí los que sabemos somos nosotros. Y los que sabemos cómo es la vida, cómo es el amor y cómo llega la felicidad, somos nosotros. Es cuento chino de que uno se tiene que negar a sí mismo, cargar con su cruz y seguirlo. No, señor, eso será en otra parte. No, resulta que eso es la vida. La vida está hecha de eso. Nuestro sufrimiento y nuestra angustia proviene justamente de que vivimos creyendo que la cruz que cargamos es injusta. Cuando en verdad la cruz que cargamos es lo que se llama la vida. Esa es la condición humana. La humanidad es cargar una cruz. Y todo el rato que uno le hace trampa a la cruz, lo único que uno produce es dolor en los demás y dolor en uno mismo. Las adicciones, la corrupción, la búsqueda de la riqueza, la guerra son formas de intentar que no haya cruz, y todo eso produce más cruz. Si cargáramos la cruz que hay que cargar una cruz porque todos cargamos cruz. Dios es el gran crucificado. Él es el primero en cargar la cruz. En eso consiste ser Mesías. No en evadir la cruz, no en hacer trampa a la cruz, sino todo lo contrario, en acogerla. Y entonces perder la vida, no salvarla, sino perderla. No buscar tanto cómo quedo bien, cómo caigo parado, sino cómo doy más, cómo entrego más, cómo ofrendo más. ¿En qué consiste la esencia de la corrupción que está matando a nuestro país? En que la gente piensa primero en sí misma, segundo en sí misma, tercero en sí misma, cuarto en sí misma. Si se negaran y pensaran en México, tendríamos esperanza. Pero mientras cada uno piense en sí mismo, entonces no vamos a avanzar. Porque cada quien tiene su pedacito de corrupción. Porque considera que ese pedacito de corrupción, mi corrupcióncita, es legítimo. La tuya no, pero la mía sí. Todo está relacionado. El Mesías sacrificado, entregado, sufriente, crucificado, solamente puede ser entendido y seguido por aquel que también esté dispuesto a negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirlo perdiendo la vida para encontrar la vida. Porque la vida se encuentra al perderla.
Pero todavía no está contestada la pregunta. ¿Quién es Jesús? Antes de responder esa pregunta, al mismo tiempo, en este texto no se revela un solo ser, se revelan dos. La pregunta es sobre quién es Jesús. La gente no lo comprende, Pedro aparentemente lo comprende, pero el contenido lo tiene que aclarar Jesús de lo que significa ser el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pero paralelo a la revelación del rostro de Cristo, estamos limpiando el cuadro, paralelo a la revelación del rostro de Cristo, aparece otro rostro. Y ese rostro es Pedro. ¿Quién es Pedro? Primero que todo, ¿quién es Pedro? Pedro es Simón, hijo de Juan. Ese es su nombre. Y hasta ese día, Pedro ha sido Simón, hijo de Juan. Su nombre y su apellido. Su nombre, su apellido, incluso al comienzo del Evangelio nos habían dicho su oficio: pescador. Simón, hijo de Juan, el pescador, dueño de una barca y de unas redes, que por seguir a Jesús dejó. Pero se llama Simón, hijo de Juan. Y comienza el descubrimiento de la verdad, porque el cuadro de Simón estaba sin limpiar, y Jesús empieza a limpiar el cuadro de Simón. Ahora yo te digo, tú eres Pedro. Le revela su verdadera esencia. Tú no eres un Simón, hijo de Juan únicamente. Tú eres una piedra fuerte, sólida, sobre la que se puede construir y a quien le puedo confiar. Le acaba de revelar el verdadero ser. La labor de Cristo, la labor de Dios siempre en la vida del ser humano es revelar el verdadero ser. Es más, ¿qué es lo que revela Dios? Dios revela una cosa que es dificilísimo de captar, y cada día es más difícil de captar, aunque tenemos montones de papeles llenos de eso que se supone que ya hemos captado, pero en la práctica no lo hemos captado. ¿Saben qué es? La dignidad humana. Tenemos llena la papelería de la dignidad humana. La humanidad se dice a sí misma que tiene dignidad. Son ideas, conceptos. Todo el mundo le dice que sí a la idea y al concepto. Pero cuando yo veo pasar a la dama hermosa, no miro la dignidad, sino dignidad, mi abuela en tanga bailando cha-cha-cha. ¿Cuántas páginas de pornografía hay en internet? Y de pornografía infantil, y de pornografía cada vez más agresiva. Ayer justamente salía un estudio de las Naciones Unidas, el peligro por la pornografía infantil cada vez más brutal. ¿Saben quién revela la dignidad humana? Dios es el que revela la dignidad humana. Porque es el que ve a la persona y le revela su grandeza. De resto, los seres humanos nos miramos unos a otros y nos vemos nuestra utilidad. Y no es lo mismo la grandeza que la utilidad. Se mira a la otra persona y uno se pregunta, ¿este güey para qué me sirve? Si tiene dinero, sirve para unas cosas. Si tiene clase social, sirve para otras. Si tiene belleza física, sirve para otras. Y si no tiene nada de eso, si es enfermo, si está postrado en una cama, si no tiene inteligencia, si nació con un síndrome que no le permite pensar, ¿para qué sirve? La dignidad humana justamente es la revelación de la grandeza del ser humano por el hecho de ser ser humano. No por lo que hace, no por lo que estudió, no por los títulos que tiene, no por su raza, no por su confesión de fe, no por su partido político, no por la colonia donde vive, no por la clase social a la que pertenece, no por su país, no por sus estudios, no por su trabajo, no por sus bienes, por ser, por solo ser, punto. Tú eres la piedra, ese es tu ser. Tú creías que eras un pescador, pues eres pescador de hombres. Así, esa es la versión de Lucas. La versión de Mateo es: tú eres la piedra. Y eres piedra sobre la que se puede construir.
y que puede atar lo que se ata en el cielo y desatar y se desata en el cielo, y no prevalecen las puertas del infierno. Puede ser piedra cuando escuchas a mi Padre. Cuando uno, ¿qué es escuchar al Padre? El verbo escuchar es el mismo verbo de obedecer. Cuando uno deja jalar la vida, arrastrar la vida por la voluntad de Dios, cuando uno se deja guiar por Dios, cuando uno actúa Diosmente, vive Diosmente, ama Diosmente, se relaciona Diosmente, cuando uno vive Diosmente, entonces uno se vuelve piedra sobre la que se puede construir. Eso es lo que le acaba de revelar Jesús a Pedro. Pedro se acaba de enterar quién es. Entonces Jesús dice que es el Mesías, pero el Mesías perseguido, sacrificado, crucificado, y a Pedro no le gusta. Se lo lleva aparte y le dice: no, Señor, lejos de ti eso, no permitiré que eso suceda. Y Jesús le dice: apártate de mi vista, Satanás, tú eres piedra de tropiezo para mí. Tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Se nos complicó Pedro. Lamentablemente les cuento una cosa, lamentablemente no hay más remedio que traducir el texto a las lenguas vernáculas, a las lenguas que hablamos. Cuando se hace la traducción, normalmente se sacrifica un sentido profundo. Pedro es piedra 2 veces. Si escucha la voz del Padre, Pedro es piedra sobre la que se puede construir. Pero si no escucha la voz del Padre, Pedro es piedra en la que se puede tropezar. Bienvenidos a lo que San Pablo va a decir en el capítulo 7 de Romanos de esta manera: no entiendo mi manera de actuar, no hago el bien que quiero, el mal que no quiero, eso es lo que hago. La división interior del ser humano. ¿Quiénes son ustedes? Son piedra y piedra. Todos nosotros somos piedra y piedra. Cuando nos dejamos llevar por Dios, pensamos como Dios, escuchamos a Dios y dejamos nuestra vida ser guiada por Dios, somos piedra sobre la cual se puede construir y a la que se le puede confiar la iglesia. Pero cuando nosotros pensamos como piensan los hombres, con los criterios de los hombres, con los valores de los hombres, con la escala axiológica de los hombres, con el utilitarismo de los hombres, el materialismo de los hombres, los intereses cochinos que tenemos los hombres, cuando pensamos en esas categorías, nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo. ¿En quién tropiezan los seres humanos? Pues en otros seres humanos. Cuando un niño se deja iluminar por Dios, entonces ese niño hace el bien, es generoso, solidario, buen estudiante, buen hijo. Y cuando ese niño se deja llevar por los criterios humanos de la competencia, imponerse sobre los demás, el disfrute de la crueldad, el aprovechar a los otros para pasar un buen rato, entonces ese mismo niño puede ser el matón, el hacedor del bullying más cruel del colegio. Y es exactamente el mismo niño. Todo depende de quién mueva su vida. El jovencito que te promete amor para siempre, ese jovencito guapo y güerito del que te enamoraste, si escucha la voz de Dios y se deja guiar por el Padre, puede ser la causa de tu felicidad, el corazón de tu corazón, el amante que endulce tu vida, la luz que alumbre tu existencia, aquel con quien construyas el proyecto más fascinante. Pero si piensa como piensan los hombres, y hay que aprovechar a las otras personas para mi interés y para mi gusto, entonces simplemente te va a utilizar, y cuando ya no seas disfrutable, te abandonará y te desechará como se desecha un cacharro viejo. Podemos ser piedra en la que se construye o piedra en la que se tropieza. Pero la pregunta todavía está sin contestar. 6 días después. Qué curiosos, 6 días después. ¿Qué pasa en el 6.º día?
Piensa, en términos de una semana, ¿qué pasa en el sexto día? ¿Es la creación de qué? Del hombre. Vamos a volver a la creación del hombre. Nos van a decir quién es realmente el hombre. 6 días después Jesús sube a la montaña y muestra quién es. Les voy a mostrar un reflejo de lo que soy. Muestra la gloria. Solo que Mateo no lo llama la gloria. Quien lo llama la gloria es Juan. Juan se habla todo el rato de la gloria, Mateo no utiliza la palabra. Mateo dice que se transfiguró, se llenó de luz. ¿Qué significa eso? Mostró la divinidad. Marcos es más impresionante, porque Marcos dice de que están hablando con Elías y con Moisés. Están hablando de ir a la cruz. Luego el lugar donde se va a ver la divinidad, el lugar donde se ve el esplendor de Dios, es la cruz. El texto sagrado no se desmiente ni un momento. El texto sagrado sigue con la idea de que este Mesías es un Mesías crucificado. Entonces Jesús muestra la divinidad delante de los testigos, y muestra que en él se cumplen todas las expectativas y todas las escrituras. Elías y Moisés, la ley y los profetas, todas las escrituras se cumplen en él. Y Pedro quiere quedarse ahí, en el lugar de la gloria. Pero Pedro, no te puedes quedar aquí, porque este no es el lugar de la gloria. El lugar de la gloria es Jerusalén. El lugar de la gloria es la cruz. Hay que caminar hasta Jerusalén y hay que llegar a la cruz para llegar a la gloria. Recuerda, Pedro, niégate a ti mismo, carga la cruz y síguelo. ¿Síguelo a dónde? Síguelo a Jerusalén, síguelo a la cruz. No sabía lo que decía, todavía hablaba cuando los cubrió una nube luminosa. La nube en la Sagrada Escritura es la presencia de Dios, es la inmediatez de Dios. Ustedes piensen la nube de esta manera. La nube es como un abrazo de Dios. Esa es la nube luminosa. Vuelve a aparecer una nube en el Evangelio, es muy bonita la nube. Cuando a mediodía Jesús está en la cruz y dice el Eloí, Eloí, lama sabactani, todo el mundo se cubre de nubes. Dios abraza al mundo en ese momento. El momento de mayor negación de Dios es el momento de mayor presencia de Dios. Dios abraza al mundo. La nube los envuelve a todos, y al envolverlos a todos se responde al fin la pregunta: ¿quién soy? Y el Padre responde: tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. Ese es el verdadero ser. El único que conoce la verdad es el Padre. El Padre ha dado la respuesta. Tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. ¿Y por qué eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto? Porque haces la voluntad de Dios. Haces lo que Dios. Entiéndanme, muchachos, la voluntad de Dios no es esto, porque uno se la entiende de esta manera. La voluntad de Dios no es que Dios está aquí en su palacio real y toma el intercomunicador: Otilia, sí, don Dios, llámeme a mi hijo Jesús que le tengo un encargo. Y entonces llega Jesús, que estaba jugando voleibol con los amigos. Llega Jesús y le dice: hola, papá, aquí estoy, papá. ¿Qué quieres, papá? Y entonces Dios le dice: Jesucito, mi amor, he tomado la decisión de que vayas a la tierra a salvar a la humanidad. Ah, bueno, papá, ¿y qué tengo que hacer? Sencillo: nazca de una virgen, aguántese 30 años sin hacer nada, y después salga, predique. Yo le voy a decir qué tiene que decir, no se preocupe, yo le mando los apuntes. Y después muera en una cruz. Ay, papá, eso duele mucho, pero fresco, tranquilo, que yo lo resucito al tercer día. Eso sí, mi amor, se me va bien abrigado y cuidado con los primeros años, que según Freud son importantísimos para la vida. Entonces Cristo se va y el Padre se queda en el palacio viendo el espectáculo. Uno piensa las cosas de esa manera.
Miren, les cuento una anécdota que viví yo este año. Tranquilo, don't worry, be happy. Que Luis sufre porque tengo que terminar las dos para ir a comer. Yo voy a terminar. Este año viví una anécdota impresionante. Era el Domingo de Ramos. Yo había ido a España a dar una conferencia en la Universidad de Valencia y yo no iba a volver Domingo de Ramos porque el Domingo de Ramos es un día muy importante. Entonces me quedé en Madrid para celebrar el Domingo de Ramos. Ustedes saben que el Domingo de Ramos es el Domingo de la Pasión, se proclama la Pasión. Este año proclamamos la Pasión según San Mateo. Y yo salía ya de la iglesia de haberla celebrado y me iba a ir, iba camino del metro para ir a comprarle a un amigo muy querido una camiseta del Atlético de Madrid en la tienda del Glorioso. Justamente la tendrá puesta hoy para ver la final de la Champions. Y cuando yo salí de la iglesia oía que allá a media cuadra de distancia había como gritos. Al principio parecía que eran gritos de un niño o algo así, o varios niños. A medida que me fui acercando a la esquina, veía que la gente estaba aterrada mirando hacia el fondo. La gente se fue agrupando y cuando llego a la esquina distingo el grito. No era un niño, era un hombre. Y aquel hombre gritaba lo siguiente: ¡ay, hijo mío! ¡Ay, mi pobre hijo! ¡Ay, mi pobre hijo! ¡Ay, hijo mío! Ahí tirado en el asfalto había un motociclista, la sangre, los sesos en la calle. Aquel hombre levantaba aquel cuerpo con inmenso amor. ¡Ay, hijo mío! Yo mejor que tú. Haber sido yo y no tú. ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, hijo mío! Y ese grito llenaba las calles de Madrid, se extendía por todas las calles de Madrid. Y entonces entendí la pasión. Ese grito no era de un padre en Madrid, ese era el grito de Dios. Nosotros creemos que Dios estaba en su palacio del cielo mientras moría Jesús en una cruz. Estaba en la cruz. Ay, hijo mío, mi pobre hijo. Nada sucede en nuestra vida sin que Dios no lo sienta con nosotros.